comenzar con una palabra de oración para pedir la dirección de Dios y de su Espíritu Santo. Le invito a orar. Dios eterno, gracias. Gracias, Señor, porque toda sabiduría viene de ti. Y tu palabra nos enseña que el que esté falto de sabiduría, te pida a ti, Padre Celestial, a tu Espíritu Santo, para que nos dé de su sabiduría. Oh Dios eterno, en el nombre de Jesús, te pedimos sabiduría tuya a mí para poder organizar las ideas y poderlas presentar de una manera que el pueblo que escucha entienda, Señor. Y a ti, Señor, que tú le des sabiduría a cada uno de los que escucha este módulo, Señor, para que ellos puedan entender tu palabra y para que puedan entender la bendición de estudiar tu palabra y poderla, Señor, entender, y cuando venga cualquier problema o situación nos podamos aferrar a tu palabra y reprender todo mal, Señor, porque nada ni nadie nos engañará cuando sabemos tu palabra. Danos, Espíritu Santo, tu sabiduría, y reprendemos, Señor, todo espíritu del mal que no quiera que tu palabra llegue y nos dé luz a nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos y te pedimos todo. Amén. Para este nuevo módulo, que es muy importante, trataremos de estar explicando lo que es la ley de Moisés en el Antiguo Pacto, que es la parte que aparece en el Antiguo Testamento bajo el pueblo de Israel. Y luego que expliquemos explicaremos también la gracia que es en Cristo Jesús y a quién aplica uno y a quién aplica otro pacto, ¿verdad? Por eso el tema es un poquito largo, nos va a durar muchos módulos, pero queremos empezar con una pequeña introducción y utilizando obviamente la palabra de Dios como la base. No estaremos utilizando ningún teólogo ni ninguna filosofía humana, sino lo que establece la Biblia como la base, porque es la palabra de Dios y está escrita ahí. En ese entendimiento es que vamos a hacer este estudio a través de la Biblia. Así que antes de llegar a la ley de Moisés, hubo varios sucesos en la Escritura que nos muestran el interés de Dios de acercarse al hombre y darle oportunidad de salvación. El primer caso de ellos fue el Edén, ¿verdad? Donde estaba Adán y Eva, y allí Dios quería tener una relación con el ser humano que creó desde el comienzo, pero ya ustedes saben la historia de que el ser humano pecó y se apartó y siguió insistiendo en hacer el mal. Luego vemos que la humanidad, ¿verdad?, está en un punto tal de pecado que Dios quiso destruirla y la destruyó con el diluvio, y utilizando a Noé, a su esposa y a su familia, para darle una nueva oportunidad a la humanidad de tener una relación con Dios. Y vemos, ¿verdad?, que aunque Noé y su familia, que fueron los que sobrevivieron al diluvio, según nos enseña la palabra de Dios, tuvieron una relación con Dios íntima, que Dios los bendijo para volver a poblar la tierra. El pueblo nuevamente rápidamente se apartó, quiso hacer hasta una torre, ¿verdad?, para llegar al cielo, y en ese sentido Dios tuvo que dispersarlos, dividiéndole las lenguas, ¿verdad?, haciendo distintas lenguas a cada uno para que no se entendieran, y volvió a caer en un pecado extremo, donde dice la palabra en Romanos, ¿verdad?, capítulo 3, que todos habíamos pecado y estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. Y en ese sentido Dios hace otra experiencia con el ser humano al escoger de entre toda la humanidad a un hombre llamado Abraham, para que de él, ¿verdad?, fuera a ser un pueblo suyo, para que su familia y su descendencia fueran el pueblo de Dios, y de ahí luego traer un Salvador. Así que el plan de Dios no era solamente en Abraham. Ya desde que Dios escogió a Abraham, escogió para que de él hacer una nación poderosa, que le decía, ¿verdad?, que su descendencia iba a ser como la arena del mar, incontable como las estrellas del cielo, y que de esa descendencia iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y ahí trae el plan en Jesucristo. Así que ese plan, la primera fase del plan de Dios con Abraham era la ley, luego, ¿verdad?, de sacarlos del pueblo de Egipto, y luego un poco más adelante traer la gracia que es en Cristo Jesús, y ambas cosas están en la promesa que Dios le dio a Abraham, ¿verdad?, de que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Así que la experiencia que Dios le da a Abraham no tenía que ver nada con la ley de los mandamientos de Moisés. Si podemos entender algo claro, es que Moisés
sus hijos, sus nietos, ¿verdad? Los patriarcas no tuvieron la ley de Moisés, porque la ley de Moisés fue 430 años más tarde, cuando Dios utiliza a Moisés para liberarlos y sacarlos de la esclavitud que existía en Egipto. Esos años antes, 430 años, no hubo ley de Moisés. Y cuando usted va a la Escritura, entiende que lo que Dios le iba hablando a Abraham, a Jacob y a los patriarcas se convertía como en unos mandamientos para ellos, y por eso ellos decían que estaban guardando la ley de Moisés, pero no la ley de Moisés, perdón, la ley de Jehová, pero no se referían a la ley de Moisés. La ley de Moisés fue 430 años después de Abraham. Así que Abraham y esos patriarcas vivieron por fe, ¿verdad? Abraham es el padre de la fe, ¿verdad? Y nos dice la Escritura también que en el Nuevo Testamento, aquellos que creemos en Cristo somos hijos espirituales de Abraham, porque fue el padre de la fe. Así que esos 430 años, desde Abraham hasta la ley, no hubo una ley escrita para que el pueblo de Dios se dejara llevar. Pero cuando Dios los saca de la tierra de Egipto, abre el Mar Rojo, ¿verdad? Y los lleva luego en ese proceso hasta llegar al monte Sinaí. Allí entonces que Dios da la ley dada por el mediador Moisés, ¿verdad? Dios se la da a Moisés en el monte y la da al pueblo. Pero hay varias cosas que debemos entender. La ley, si usted busca la Escritura, a través de toda la Escritura, fue dada solamente para el pueblo de Israel o aquellos extranjeros que querían judaizarse o hacerse israelitas. Y en este sentido, la ley está establecida que era para el pueblo de Israel. No estaba hablando de los gentiles. Los gentiles, que es el resto de toda la humanidad, no estaban incluidos en ese plan de Dios, ¿verdad? Sino que los gentiles estamos incluidos en el nuevo pacto que es en Cristo Jesús. Así que cuando vamos a estar estudiando esta palabra, no era aplicada a nosotros, ¿verdad? Sino que era para ese pueblo escogido, descendencia de Abraham. Así que esa primera fase se le llama el antiguo pacto. Luego, en Cristo Jesús, es que va a venir otra fase del plan de Dios, o la segunda parte, que es en Jesucristo, que se le llama el nuevo pacto. Hay algo bien interesante que ahora vamos a estar estudiando próximamente, es qué era la ley. Para muchas personas hablan del antiguo pacto y del nuevo pacto, pero muchas veces confunden lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto, creyéndose que la ley era solamente 10 mandamientos que había que guardar. Y vamos a ir entrando en los detalles de la ley para que veamos a través de la palabra lo que es la ley antigua de Moisés. Hay algo bien claro a modo de introducción, ¿verdad? Porque todavía no estamos de lleno en el tema, es que la Escritura enseña que nadie pudo cumplir la ley, que por la ley básicamente nadie pudo ser salvo, porque la ley decía que había que cumplirla toda. Si tú no guardabas uno de los mandamientos, de los estatutos, de los preceptos, ya eras culpable de toda la ley. Así que básicamente el remanente de Israel, que dice la Escritura que se salvó, fue por la gracia del Señor, porque nadie pudo cumplir la ley, hasta que vino la segunda fase del plan de Dios, que era en Cristo Jesús, que solamente Jesucristo fue el que pudo cumplir toda la ley. Y entonces de ahí en adelante empieza la gracia y abolir la ley, ¿verdad? Que vamos a ver los textos bíblicos más adelante. Así que la ley, dice la Escritura, que nos demuestra lo pecadores que somos los seres humanos y la maldad que hay en cada uno de nosotros. Y voy a leerles Romanos 3:19. Dice la Escritura en el Nuevo Testamento, Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que dice la ley dice, a los que están bajo la ley lo dice, para que toda boca se tape y que todo el mundo se sujete a Dios. Porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Así que el apóstol Pablo en Romanos nos está explicando, ¿verdad?, que después de esa primera fase y hasta llegar a Cristo, dice que las obras de la ley ninguna carne se justificará.
Así que la ley no pudo justificar a las personas delante de Él, refiriéndose de Dios, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Por eso decíamos que nos demuestra los pecadores que somos y el pecado que había abundando en nosotros. Ahora, la segunda fase de ese plan de salvación, que es en Cristo, nos demuestra el amor de Dios para toda la humanidad, en donde a través de la muerte y resurrección de Jesucristo en la cruz del Calvario, Cristo perdona nuestros pecados, y hay mucha similitud, ¿verdad?, entre Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para lavar nuestros pecados y ser salvos por gracia. Y por eso dice Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que lo condene, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por tal razón, amados hermanos, Cristo no vino a maldecir el mundo, porque ya el mundo estaba maldito por el pecado. Ya el hombre estaba separado de Dios. Pero por el plan salvífico del nuevo pacto en Cristo Jesús, toda la humanidad ahora que estaba en pecado, al igual que el pueblo de Israel, porque no pudo ser limpio por la ley, toda la humanidad, el pueblo de Israel más los gentiles, aplican para el nuevo pacto, ¿verdad? Jesucristo vino para cumplir la ley, para liberarnos de la maldición que traía esa ley a la humanidad, que no podía cumplirse, ¿verdad? Gálatas 3:10 al 14, quiero compartir estos versos a modo de introducción también, dice de la siguiente manera, Gálatas 3:10, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Además, por la ley ninguno se justifica para con Dios. Queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. La ley tampoco es de fe, sino que el hombre que las hiciere, o sea, los mandamientos, vivirá por ellos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham en los gentiles fuese en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Aquí está claro, ¿verdad?, que por la ley nadie se justifica, sino que es en Cristo, en la fe de Abraham. Acuérdense que Abraham no fue salvo por la ley, ni sus hijos hasta los 430 años. Ellos vivieron por fe en una experiencia que Dios le dio a ellos y unos mandatos que le dio a ellos. Así que dice ahora que ahora nosotros los gentiles vamos a ser salvos por la fe y estamos incluidos en el pacto o la fe de Cristo Jesús, que recibiremos su Espíritu Santo. Así que la segunda fase liberaba tanto al pueblo de Israel como a los gentiles de la esclavitud del pecado. Así que la primera fase, para aclarar, que es el antiguo pacto, la ley de Moisés, esa fase era solamente para el pueblo de Israel, pero ahora vamos viendo que la segunda fase, que es el nuevo pacto, es tanto para israelitas como para los gentiles, no solamente para los gentiles. Y como les dije ahorita, Romanos 3:23 nos enseña, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Los que aceptan el plan de Dios para la humanidad a través de Jesucristo son liberados de la ley de Moisés y la adicción al pecado, que es lo que decía la maldición de la ley, el texto anterior, y Cristo nos hace una nueva criatura. Ya no somos solamente criaturas de Dios, hablando de los gentiles, sino que ahora somos hechos hijos de Dios, como nos enseña San Juan capítulo 1, ¿verdad? Que nos dice, a los suyos vino, mas los suyos no les recibieron, mas a los que les recibieron, a estos se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, refiriéndose a los gentiles, porque a los que vino fue a los suyos, que eran los judíos. Los judíos en su mayoría no lo aceptaron, solamente un remanente, y entonces a los que los recibimos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, a esos nos da potestad de ser hechos hijos de Dios, lo que quiere decir que antes éramos simplemente criaturas, ahora en el nuevo pacto en Cristo venimos a ser hechos, hijos de Dios, que dice que no son engendrados de carne y sangre, sino de Dios, ¿verdad? Dios mismo engendra y pone en nosotros su Espíritu Santo. Así que algunas cositas más sobre la introducción. ¿Qué era la ley de Moisés? Pues unas leyes y unas ordenanzas para el pueblo de Dios, que se convirtió en una teocracia. Y una teocracia era un gobierno dirigido por Dios, y el pueblo de Dios
o israelita era dirigido por esa ley dada por el mismo Dios, de la mano y de la boca de Dios. Repasando nuevamente, era solamente para el pueblo de Israel, no para los gentiles. La duración, ¿verdad?, era de esa ley hasta que se cumpliera la ley en Cristo Jesús. En la muerte y resurrección de Cristo es que duraba esa ley, el antiguo pacto, y de la muerte y resurrección de Cristo en adelante comienza el nuevo pacto, que es en Cristo Jesús, porque fue a través de su muerte y de su sangre y de su resurrección que nos da la salvación y la vida a nosotros. ¿Cómo se cumplía esa ley? Pues vamos a ver ahora, cuando empecemos en el próximo módulo, de lleno a través del Antiguo Testamento, cómo se cumplía, pero a modo de resumen, había que guardar mandamientos, había que guardar preceptos, había que guardar estatutos de la ley. A esa ley se le llamaba la Torá, que eran los primeros 5 libros de la Biblia. Había que realizar, ¿verdad?, todos los rituales que habían allí, no solamente lo que la gente llama los 10 mandamientos, porque hay una gran confusión entre que la ley es los 10 mandamientos. Cuando empecemos de lleno en el próximo módulo, vamos a ver que los mandamientos es una introducción a la ley o al pacto de Dios con el pueblo de Israel. Y luego que estudiemos eso, que estaremos un tiempito ahí porque es un poquito largo, empezaremos con la gracia en Cristo Jesús y explicaremos cómo en la gracia ya no hay que guardar la ley, ¿verdad? Así que Dios me los bendiga. Esta es la introducción al nuevo módulo de la ley de Moisés versus la gracia en Cristo Jesús y el nuevo pacto. Sean bendecidos.